En esta práctica vamos a ver la función condicional promedio.si. Para ello vamos a utilizar esta tabla. En esta tabla que tenemos en pantalla podemos observar que tenemos una tienda dividida por departamentos, vendedores y total de ventas de cada vendedor. En el caso de la columna A, observamos que tenemos la columna correspondiente a todos los vendedores, en este caso de esta tienda. En la columna B tenemos algunos de los departamentos que conforman esta tienda. Tenemos el departamento de deportes, que se repite algunas veces. Tenemos el departamento de computación, tenemos el departamento de caballeros, tenemos el departamento de niños, tenemos el departamento de hogar y bueno, los demás departamentos se repiten. Esto en la columna B. Asimismo, en la columna C tenemos un total de ventas de cada departamento. Por ejemplo, en el caso de la fila número 6, observamos que tenemos, corresponde al vendedor Jimena Fuentes del departamento de deportes y el total de ese departamento pues fue de 123,776. En el caso de la fila 7 tenemos a Raúl Jiménez, que es del departamento de computación y cuyas ventas son de 220,321 pesos. De manera similar, en la parte derecha tenemos una tabla resumen en la cual tenemos en este caso el departamento del cual queremos saber su promedio, que en este caso es el departamento de computación, y tenemos pues la celda correspondiente para calcular el promedio. Bien, como ya hemos visto, cuando nosotros seleccionamos algunas celdas utilizando la tecla control, en la parte de abajo, que es la barra de estado, automáticamente el programa Excel nos marca la sumatoria, nos cuenta las celdas y nos da un promedio. Eso sin necesidad de que nosotros introduzcamos ninguna fórmula, simplemente con que lo seleccionemos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar las celdas correspondientes al departamento de deportes, que sería en este caso la celda C6, la celda C15 y la celda C16, que corresponden al departamento de deportes. Observamos entonces que al seleccionar estas tres celdas en la parte de abajo, en la barra de estado, observamos que sin que nosotros hagamos nada, el programa Excel nos está poniendo de estas tres celdas que corresponden al departamento de deportes, ¿cuál sería su promedio? Que en este caso sería 53,404,67. También nos está poniendo el recuento, es decir, cuántas celdas estamos seleccionando, que en este caso son tres celdas. Y también nos proporciona la suma, que en este caso es 160,214 pesos. Esto sin necesidad de que nosotros realicemos nada, más que seleccionar las celdas correspondientes. Por ejemplo, si ahora seleccionamos, en el caso de las celdas que corresponden a las ventas del departamento de caballeros, que sería la celda C8 y la celda C20, puesto que esas son las únicas dos celdas correspondientes al departamento de caballeros. De manera similar, observamos que en la barra de estado, Excel nos muestra el promedio, nos muestra el recuento y nos muestra la sumatoria. En este caso, nos interesa saber cuál es el promedio del departamento de computación en nuestra tabla resumen. Para ello, vamos a utilizar la función condicional que se llama
promedio.si. Promedio.si, la cual hace, o lo que hace esta función es que va a un determinado rango de celdas y mediante un criterio que nosotros establecemos, en este caso lo que hace es calcula el promedio, que es justamente lo que nos interesa calcular en esta tabla. Aquí nosotros, en esta tabla está computación, pero perfectamente podemos poner algún otro departamento que pudiera llegar a interesarnos el promedio. En este caso es el departamento de computación y el resultado aquí pues va a ser el promedio de las ventas de ese departamento. Para ello nos ubicamos en la celda G6 y vamos a escribir nuestra fórmula que va a ser signo igual. Escribimos el nombre de la función y observamos que al escribir promedio o simplemente pro aparecen varias funciones. La que vamos a utilizar en este caso es promedio.si. Para ello hacemos doble clic. Automáticamente se pone el nombre de la función promedio.si y se abre un paréntesis. Y aquí podemos observar la sintaxis de esta función en la que nos dice que tenemos que poner primeramente el nombre, ya está, promedio.si. A continuación tenemos que indicar el rango de referencia, que en este caso van a ser la columna correspondiente a departamento. ¿Por qué? Porque de esa columna es de lo que queremos, de esa columna están los departamentos y nosotros queremos saber cuál es el promedio del departamento computación. Por ello es que vamos a seleccionar ese rango. Posteriormente vamos a indicarle el criterio. El criterio en este caso va a ser computación porque de ese departamento es de donde nosotros queremos saber cuál es el promedio. Y finalmente tenemos que indicarle el rango de donde va a calcular esos promedios, que en este caso va a ser nuestros totales de venta. Entonces, le indicamos primeramente el rango, que en este caso el rango, como mencionábamos anteriormente, va a ser el rango B6, B20, porque ahí en ese rango están todos los departamentos, coma. A continuación, tenemos que indicar el criterio. El criterio en este caso es la celda F6. ¿Por qué? Porque es el departamento del cual nosotros queremos saber el promedio. Y en este caso, el departamento de computación pues está escrito en esa celda. Coma, y finalmente tenemos que indicarle el rango de donde queremos que saque ese promedio, que en este caso es el rango C6, C20, porque ahí están todas las ventas de cada uno de los departamentos. Cerramos paréntesis y nuestra fórmula quedó de la siguiente forma. Signo igual, función promedio, el rango B6, B20, porque es el rango donde están todos los departamentos, coma, F6, porque es nuestro criterio, ya que en F6 está escrito qué departamento queremos saber el promedio, que en este caso es el departamento de computación, coma, y finalmente el rango C6, C20, que es donde están todas las ventas. Vamos a presionar Enter y ahí está. El promedio de las ventas del departamento de computación es de 92,116,40. Como nuestra fórmula ya está hecha, si nosotros cambiamos aquí el contenido de esta celda, pues automáticamente se va a ajustar la fórmula. Pero antes de eso vamos a observar algo muy importante. Es sumamente importante que lo que escribimos aquí en esta celda, que en este caso es la celda de referencia, coincida exactamente con los nombres que aparecen aquí, ya que si no coinciden en su totalidad,
nos va a marcar un error. Por ejemplo, observamos que aquí en nuestra tabla origen o nuestra tabla matriz, la palabra computación tiene acento en la O. Si nosotros modificamos aquí y le quitamos el acento, con ese simple hecho ya no va a coincidir y nos va a marcar un error. Observamos que al ponerle aquí computación sin acento, ya no coincide con la palabra computación que está en nuestra tabla matriz, la cual sí tiene acento, y pues ya es totalmente diferente, entonces ya no coincide. Así que debe de coincidir. De la misma forma, si por ejemplo nosotros ponemos una letra de más, en este caso voy a poner otra doble N, de la misma forma, ya no va a coincidir. Entonces es muy importante que coincida exactamente la celda de referencia con lo que aparece en nuestro, en este caso, los departamentos. Si nosotros ya escribimos, en este caso, computación correctamente, pues ahí está. Observamos que nos da ya correctamente el promedio. De manera similar como aquí nuestra fórmula ya está realizada, recordemos que en este caso la celda de referencia es la celda F6. Si nosotros cambiamos aquí este contenido a algún otro departamento, automáticamente nos va a dar el promedio. Por ejemplo, si nosotros ahora en lugar de computación escribimos deportes y presionamos Enter, la fórmula automáticamente se va a recalcular y lo que va a hacer Excel es que nos va a proporcionar el promedio, pero del departamento deportes. Y ahí está. El promedio del departamento de deportes es de 53,404.67. Si por ejemplo le ponemos caballeros y presionamos Enter, también nos va a dar el departamento, el promedio del departamento de caballeros. ¿Qué pasa si le ponemos un departamento, por ejemplo, que no exista aquí? Por ejemplo, si le ponemos, por ejemplo, niños, que si observamos en nuestra tabla matriz, no hay ningún departamento, sí hay niños. Bueno, niñas, no hay niñas, ok, no hay niñas. Bueno, si le ponemos, por ejemplo, niñas, ¿qué va a pasar? Pues nos va a marcar también un error. ¿Por qué? Porque aunque ya tenemos la celda de referencia, aquí va a ir a buscar a nuestra tabla matriz y como no va a encontrar ningún departamento que coincida con esta palabra, pues nos va a marcar ese error. Pero si nosotros ponemos todos los demás departamentos que están en nuestra tabla matriz, pues automáticamente nos va a dar los promedios. Si ponemos deportes y presionamos Enter, ahí está, nos está dando el promedio. Si ponemos computación, con su respectivo acento, computación, ahí está. Si ponemos caballeros, ahí está. Si ponemos, por ejemplo, niños, que en este caso sí hay en nuestra tabla matriz, ahí está el promedio. Si ponemos también, por ejemplo, hogar, o si ponemos, por ejemplo, también damas. Y ahí está. Entonces, de esta forma es como funciona esta función condicional llamada promedio.si, en la cual, en base a un criterio que nosotros le indicamos a la función, va a una tabla matriz y de esa tabla matriz, en base a un criterio que nosotros establecemos o determinamos en la función, calcula un promedio y nos da como resultado ese promedio. Así es como funciona la función condicional promedio.si.